¿De dónde sacaron los arquitectos la habilidad de ingeniería para construir un estadio tan futurista? No, la respuesta no es la gran habilidad de los viejos yanquis. La respuesta es del Coliseo romano, concebido y construido hace casi 2000 años. Soñado curiosamente no por un arquitecto o un ingeniero, sino por un político, el emperador Tito Flavio Vespasiano. Vespasiano, como nosotros le llamamos, quería construir el Coliseo por muchas de las mismas razones que los políticos actuales quieren estadios, para mejorar la imagen de la ciudad. Han demostrado ser beneficiosos para la economía de la ciudad y a la gente les encantan. Como la Roma de Vespasiano tenía 300.000 desempleados, el emperador los quería fuera de las calles. En Roma había revueltas, había peleas y asesinatos. La gente se peleaba por las calles. Era un momento de terrible confusión y caos en la ciudad. Y fue finalmente con Vespasiano cuando la estabilidad llegó a Roma. Vespasiano creyó que podría acallar a los romanos construyéndoles un anfiteatro tal que el mundo no lo hubiese visto antes. Ya había habido otros anfiteatros a través de todo el imperio, durante cientos de años, pero ninguno se parecía al que Vespasiano tenía en mente. Quería que su estadio tuviese una capacidad sin precedentes, para 55.000 personas. Que todos tuviesen una visión amplia, protección para el sol de mediodía, fácil acceso para entrar y salir, comida abundante y entretenimientos salvajes. Para ganar puntos políticamente, Vespasiano ordenó que el nuevo estadio fuese construido justo aquí, en el mismo lugar donde Nerón había construido su lago artificial, el punto focal del suelo de su palacio. Creo que Vespasiano quería dejar su huella construyendo el Coliseo. No era solo construir una maravilla del mundo, era construir algo en el mismo lugar donde el anterior emperador Nerón tenía su palacio. Haciéndolo, le decía a la gente de Roma: estoy construyendo una maravilla, y no es para mí, es para vosotros, y estará en este mismo lugar. La grandiosa visión de Vespasiano suponía retos técnicos que fueron superados positivamente, comenzando con la idea de construir un estadio colosal situado en el centro de una ciudad tan poblada. Veamos la Roma de hoy. Está atestada de gente, edificios y calles estrechas. En el año 80 a.C., tengo que añadir que Roma era una ciudad igual de urbanizada y hermosa. Miremos esta maqueta de la antigua Roma y veremos lo poblada que estaba. Pensemos, 1 millón de personas apelotonadas en unos 8 kilómetros cuadrados. La mayor y más densamente poblada metrópolis que el mundo haya visto jamás. Construir en medio de una ciudad tan poblada requería recursos para levantar las cosas en vertical, en otras palabras, una grúa. Afortunadamente, los romanos ya habían utilizado ese recurso para construir sus acueductos, algunos de los cuales medían más de 30 metros de altura. ¿A qué se parecían? Bueno, nuestra primera pista procede de este friso en la tumba de un magnate romano llamado Aterias, el Donald Trump actual. La pregunta es, ¿cómo funcionaba exactamente una grúa romana? Hemos buscado por todo el mundo un modelo que funcione, y el mejor que hemos encontrado está aquí, en Xanten, Alemania. Esta es una réplica exacta de una grúa de la antigua Roma. Es grande, impresionante. El único problema es que no funciona. Así que llegados a este punto, la única opción es construir una nosotros mismos. Nuestro hombre para este trabajo, David Norton, un carpintero y constructor del sur de California con mucho talento. Como muestra de su gran habilidad, David nos construirá una copia que funcione de una grúa de la antigua Roma. No estamos hablando de una réplica perfectamente detallada a escala real. Estamos hablando de un modelo funcional que me permita demostrar la tecnología que había detrás de una grúa romana. Aunque el proyecto de construcción es sencillo, es demasiado grande para nuestro taller, así que lo llevaremos a un campo cercano. Bueno, la parte más laboriosa para reproducir esta grúa romana es trasladar estos grandes listones para crear una estructura en A. Eran literalmente árboles cortados por la mitad, y moverlos no era una tarea sencilla. Solo con un ayudante, una cantidad limitada de tiempo y de dinero, el trabajo de David no va a ser fácil. Pero tampoco trabajar para el emperador Vespasiano debió de haber sido nada fácil.
Las grúas se usan continuamente para construir rascacielos, por supuesto, pero fijaos en estos pequeños. Se utilizan para construir el nuevo estadio de Wembley, en Inglaterra. Es impresionante pensar que son los descendientes directos de la grúa de la antigua Roma, que nosotros estamos recreando en el sur de California. Hablando de eso, nuestro hombre, David Norton, ha estado serrando, martilleando y ensamblando durante 3 días. Y yo estoy aquí para ver si lleva bien la tarea. Sí. Así que confías en que vaya a funcionar. Bueno, ahora lo veremos. Es el momento de la verdad, veámoslo. Supongo que hay serias dudas sobre cómo funciona esto, ¿no? Totalmente. Cuéntamelo. Bueno, tenemos aquí un par de brazos que pueden arrancarte la cabeza si la pusieras ahí mientras estás girando. Así que tengo que mantenerme en la cabina. Mantén las manos y los brazos dentro todo el tiempo. Grasa. No es muy agradable. Muy desagradable para tenerla en la ropa, no se quitaría. Bien, vamos allá. Esta grúa está construida de tal manera que si yo muevo esta rueda en la dirección de las agujas del reloj, vamos pequeña, entonces podremos levantar ese peso que hay ahí. Y vaya, es más difícil de lo que parece. Girando esta rueda del tamaño de un hámster humano, estoy girando el eje que sujeta la cuerda del sistema de poleas. Supongo que hace 2000 años, una grúa romana de tamaño normal era manejada por lo que podríamos llamar técnicos de rotación de la rueda, también conocidos como esclavos, y se necesitarían unos 5. Ahora lo estoy haciendo todo yo solo. Este sistema de poleas de la grúa me da una ventaja mecánica de 4-1. Si no tuviese esa ventaja mecánica, no habría forma de que alguien como yo pudiese levantar 200 kilos de bloques de cemento. ¿Seremos capaces de ver en nuestra recreación el alma y el corazón de una antigua grúa romana? El mecanismo clave que la hacía funcionar eran las poleas. Lo curioso sobre las poleas es que cuando se utilizan combinadas como esta, multiplican su fuerza. 2 poleas en efecto te hace 2 veces poderoso, 3 poleas 3 veces y así sucesivamente. Pero con una polea combinada de 3-1, si queremos levantar algo 3 metros, necesitaremos tirar 10 metros de cuerda. Se lo mostraré. He construido una combinación de poleas aquí, y esta es una piedra que pesa unos 200 kilos. Por mí mismo no hay forma de poderla levantar. Pero fíjense lo que sucede cuando estas poleas multiplican mi fuerza. Con un poco de esfuerzo, puedo hacer que funcione. La polea combinada es el principio que esconde la polea romana. Así se construyó el Coliseo romano. Bueno, las poleas romanas eran una parte muy importante de la tecnología romana y las utilizaban en la mayoría de los grandes proyectos de construcción. Es muy difícil conseguir subir grandes bloques modernos de cemento a las grandes alturas de los edificios. Por eso fue muy importante el logro de la grúa para levantar grandes pesos. Fijándose en el tema de construir lo imposible, fue como las enormes ambiciones políticas de Vespasiano apadrinaron la invención de máquinas de construcción que nos llevarían a nuevas cotas y técnicas de construcción que podrían resolver nuevas exigencias. Una explosión tecnológica que ha llegado hasta nuestros días, en cada estadio, en cada ciudad, en cada país de todo el mundo. En el año 70 a.C., este estadio no era nada más que una imagen en los ojos de Vespasiano. Y una dura carga sobre las espaldas de los ingenieros romanos. ¿Asientos para 50.000 espectadores? Inaudito. ¿Protección para todos del sol y de la lluvia? Ni en sueños. ¿Paredes independientes de 54 metros de altura? Vamos, seamos realistas. Cuando Vespasiano apareció con esta idea, debió de causar un gran entusiasmo, orgullo y nerviosismo entre los constructores de Roma. Y Vespasiano, bueno, les dio algunos parámetros que debió de sorprenderlos increíblemente. Lo más importante, el tiempo. Quería tenerlo terminado realmente rápido. Y por rápido entendía en menos de 10 años. Y además de todo eso, ¿recuerdan el lago de Nerón, ese punto justo aquí, donde se construyó el anfiteatro? Evidentemente, antes de que todo esto se construyese, tenía que ser drenado. Uno de los problemas era situarlo en una zona donde había habido un lago.
Había que drenar el lago. Había que asegurarse de que había un lecho adecuado para el edificio, porque se iba a elevar muchos metros en el aire. Así que necesitaban un sólido lecho de roca para hacerlo. Y sabemos que los romanos eran historiadores y también eran geólogos. Para drenar el lago y llegar hasta la roca, los ingenieros romanos cavaron profundas zanjas colina abajo hacia el río Tíber, lo que provocaría que toda el agua del lago fluyese hacia el río. Entonces las empresas constructoras romanas trajeron numerosas grúas y comenzaron a levantar la enorme estructura de mármol del Coliseo. Yo creo, y esta es una teoría personal, que el Coliseo se levantó como una competición. Había diferentes equipos de trabajo, diferentes colegios quizás, diferentes grupos de personas que competían para ver quién podía acabar primero. Y podemos observar que el edificio parece haber sido construido por partes, incluso en cuartos. No es uniforme. Además de las grúas, el cemento era y aún es la clave de la construcción del estadio. Aquí en Wembley llevan empleados casi 3 millones cúbicos de cemento. ¿De dónde salió el cemento? ¡De los antiguos romanos! Así es, y los antiguos romanos en cambio lo sacaban de la madre naturaleza. Resulta que la ceniza volcánica mezclada con agua se endurece como una roca. Miren lo que pasó un año antes de que el Coliseo estuviese terminado. Erupcionó el monte Vesubio. Una lluvia de cenizas cubrió la ciudad de Pompeya, convirtiéndola y convirtiendo a sus habitantes en terribles esculturas de piedra. La ceniza volcánica, o lo que ellos llaman pozzolana, era el ingrediente clave de una receta de cemento que los antiguos romanos utilizaron para construir el Coliseo. Ahora bien, a la pozzolana le añadían un poco de cal, un poco de gravilla y por supuesto agua, como la que yo cojo del río Tíber aquí mismo. Y el resultado, un cemento que en muchos sentidos era más fuerte que el de hoy. Después ellos fabricaban estructuras de madera. De hecho, hacían muchas de madera, y después vertían el cemento con mucho cuidado. Lo moldeaban, lo dejaban cuajar, secar, y así conseguían unas estructuras increíblemente fuertes. Gracias a las grúas y al cemento, estructuras gigantes como el nuevo estadio de Wembley son posibles. Y gracias también a algo que solemos dar por hecho. Fíjense en el arco. Aquí en el nuevo estadio de Wembley, en Inglaterra, este arco es tan grande que se puede ver desde todo Londres, y es tan fuerte que podrá soportar un techo que mide 4.000 metros cuadrados. Y prepárense, 7 millones de kilos. Analizamos muchos diseños antes de llegar al arco. Contemplamos la opción de varias torres, grandes entramados y otras cosas, pero nunca sentimos que ninguna de ellas nos proporcionase el edificio que queríamos como lo hace el arco. El arco surgió en una sesión de diseño que tuvimos en nuestra oficina un viernes por la tarde, y no habíamos estado bebiendo, sino que fue una respuesta instantánea a lo que representa lo que es el deporte en el siglo XXI. Hay algo triunfal en él, funciona de forma muy eficaz, soportaba nuestro techo, era una buena solución económica, simplemente perfecto. El desarrollo del arco también proviene de los romanos. Los romanos eran capaces de conseguir estas formas, y eran capaces de cargar pesos sobre ellas, enormes pesos sobre estas bóvedas, y eran capaces de repartir grandes pesos sobre estas enormes columnas. Pero todavía querían que sus edificios recordasen a los griegos, y por eso en su exterior les añadían lo que nosotros llamamos medias columnas. Columnas. Los griegos las empleaban para techar los edificios, pero después los romanos comenzaron a usar arcos, y ahí fue donde todo cambió. Voy a mostrarles lo que quiero decir. Esta estructura nos sirve para representar cómo los ingenieros de la antigua Roma hacían para que aguantase el peso de un tejado. Estas patas de aquí representan las columnas. Ahora veamos lo que pasa cuando yo coloco un techo que se supone que pesa 25 kilos. La estructura es tan inestable y movediza que realmente lo desplaza. Intentémoslo otra vez. Como pueden ver, he añadido piezas en esta esquina para simular el arco.
Miren qué gran diferencia crea esa pequeña modificación. Primero añadiré la misma cantidad de peso que antes. En total, 25 kilos. Pero esta vez, observen. Mientras las columnas no podían soportar el peso del tejado, el arco puede soportarlo perfectamente. Es tan sólido como una roca. Los arcos son lo que hicieron posible la construcción del Coliseo. Los arcos, gracias a su forma semicircular, pueden soportar mucho más peso, porque direccionan la fuerza de la carga a lo largo de sus columnas, de una forma muy peculiar. Sus numerosos arcos, totalmente sin precedentes, son los que le dieron al Coliseo la sensación revolucionaria de estar al aire libre. Los arcos también dieron al Coliseo su enorme número de puertas. Y los arcos, gracias a su increíble fuerza, eran capaces de soportar no una, ni dos, ni tres, sino hasta 4 filas de asientos que se elevaban unos 15 pisos de alto. Todos los avances tecnológicos que no se habían visto antes y que son utilizados en los estadios hoy en día. El momento en el que se construyó el Coliseo fue una época de grandes maestros arquitectos. Los emperadores se convirtieron en genios. En tiempos de Nerón estaban Severo y Celer. En tiempos de Domiciano había un hombre llamado Ruberio. Y en tiempos de Vespasiano, del Coliseo y de Tito, sabemos que hubo un gran cerebro con un plan maestro y un maestro con un prediseño, pero no sabemos su nombre. En el momento en el que terminaron sus obras, estos antiguos genios del diseño habían creado un buen número de modelos de confort que 2000 años después todavía permanecen en estadios de todo el mundo. Es curioso pensar que la entrada en el Coliseo de Los Ángeles de hoy en día es igual que la entrada al Coliseo original al que acudían los ciudadanos romanos de hace 2000 años. Guardando cola, mostrando la entrada, que por cierto era de barro, no de papel, y que la rompían, no la cortaban. Pasaban por la entrada y después buscaban la puerta correcta que les conducía a su asiento. Veamos, puerta 27, sí, es por aquí. Una vez dentro del estadio, los asientos estaban distribuidos según el estatus social, así que si eras emperador o senador, te sentarías aquí, en el primer nivel. Si eras aristócrata, te sentarías en el segundo nivel, y si eras una persona cualquiera, te sentarías en el tercer nivel. Y podía ser peor, si eras mujer o esclavo, te sentarías en las gradas blancas, las más altas, junto a las palomas. Pero no importaba dónde se sentara uno en este impresionante anfiteatro. Los 55.000 espectadores tenían todos un nivel de confort y lujo sin precedentes. Pensemos que esa no era una tarea fácil. Los juegos de hoy en día, ¿cuánto duran generalmente? 3 o 4 horas. Pero volvamos atrás. Los espectadores a menudo pasaban allí todo el día y a veces parte de la noche. En verano eso significaba proteger a los espectadores del brutal sol mediterráneo. En Inglaterra el sol no es tan fuerte, pero aún así el nuevo estadio de Wembley estará protegido de los elementos por un enorme techo móvil. Estará accionado por gigantes motores de 1000 caballos de potencia. Una idea inteligente, ¿verdad? Pero gracias a los romanos, no a los británicos. El antiguo Coliseo romano fue el primer estadio que tuvo un techo retráctil. Le llamaban el velarium. El Coliseo de Roma, en algún sentido, lideró el cambio tecnológico que se produjo al poder mover el tejado utilizando una construcción manual. Se trataba de dar sombra a los espectadores de Roma. Nuestro tejado tiene una función diferente, pero existe un paralelismo, porque nosotros también podemos mover los paneles del tejado para conseguir diferentes condiciones ambientales dentro de la zona de juegos. ¿Cómo podían arreglárselas para manejar un tejado gigante hace 2000 años? Aquí tenemos una pista. Aquí es donde el Coliseo albergaba a un grupo de marineros de élite de la ciudad portuaria de Misenum, a unos 100 kilómetros de distancia. ¿Por qué marineros? Ah, la respuesta reside en el propio velarium. El velarium era un toldo circular enorme que colgaba de unos mástiles de madera, subiendo el tejado del Coliseo a su nivel más alto, y se sostenía por unas abrazaderas que, como se puede ver aquí, todavía existen después de cientos de años. En la parte superior del Coliseo había una viga vertical enorme que podía ser de roble o de pino.
y estas vigas estaban situadas todo alrededor del exterior. De ellas colgaban los aparejos para atar poleas y cuerdas y todas esas cosas. El velarium funcionaba exactamente como la vela de un barco. Tenía un elaborado sistema de cuerdas, tornos y poleas para moverlo. Con una importante excepción: yo puedo manejar esta vela por mí mismo. Pero los historiadores calculan que se necesitaban unos 1000 marineros de élite para poder mover el toldo del velarium. Eso explica el porqué de estos barracones navales. Ahí es donde se alojaban los muy honrados marineros del velarium. Los atletas y los espectadores bajo el calor de la competición requerían a menudo más que un techo que les diese sombra para mantenerse frescos. Y ahí es donde entran los dispensadores de agua. Y cuando el agua llegaba a la piel caliente, las gotas de agua se evaporaban, llevándose el vapor con ellas. ¿De dónde surgió esa idea? ¿De dónde? Según los historiadores, había zonas a lo largo de todo el Coliseo donde uno podía ser rociado con agua perfumada. La idea era mantener a los sudorosos espectadores romanos frescos y con buen olor. Otra forma de mantener a todo el mundo cómodo, las salas de descanso. Aquí en el nuevo estadio de Wembley está planeado construir más de 2500 baños públicos. En la parte inferior hay aire acondicionado, fuentes de agua, baños. Porque el H2O es vida para cualquier estadio. El agua es crucial para la vida en todas las civilizaciones, y particularmente en los estadios donde los acontecimientos duran mucho tiempo, o en los países cálidos en donde se necesita una provisión de agua potable. También se necesitan sanitarios. Ese es un asunto más importante hoy que en tiempos pasados. En los tiempos en los que se ideó el Coliseo, nadie conocía el agua y su manejo mejor que los romanos. Mientras el resto del mundo todavía la sacaba de los pozos o la cargaba a sus espaldas, los romanos ya tenían una increíble red de acueductos, parte de los cuales todavía existen hoy. Estos acueductos existían a lo largo de todo el imperio y supusieron el milagro que hoy damos por garantizado: el agua corriente. A finales del siglo I, Roma era alimentada por 10 acueductos, que en total suponían casi 500 kilómetros de longitud. Según las antiguas fuentes, el 18% del agua era para el emperador, el 39% para los ciudadanos particulares y el 44% para los servicios públicos. Los romanos utilizaban los acueductos para llevar el agua a los baños públicos, como este, que créanme, por aquel entonces eran algo importante. Hoy en día damos cosas como estas por garantizadas, pero hace 2000 años, darse un baño como algo habitual era con seguridad algo revolucionario. Los acueductos romanos también llevaban agua a fuentes decorativas, a piscinas de agua, a las salas de descanso públicas, que por aquel tiempo, por cierto, eran algo increíble y lujoso, y sí, también al Coliseo. Para suministrar agua al Coliseo y a otras partes de Roma, los antiguos ingenieros construyeron una gran reserva aquí, en esta colina, la colina Caelian. Después dejaban que la gravedad hiciese el resto. El agua fluía del acueducto y justo en el ángulo preciso bajaba todo el camino hasta el Coliseo. El agua llegaba hasta aquí y después era distribuida a más de 100 fuentes públicas y a todos los niveles del Coliseo, lo que nos lleva a una interesante pregunta. Sin motores que bombeasen, ¿cómo podían hacer subir el agua hasta allí? Son 55 metros de alto. Con algo llamado el sifón invertido. Les enseñaré cómo funciona. Supongamos que este tubo de plástico es el sistema de distribución de agua. Esta es la cumbre de la colina Caelia. Esta es la base del Coliseo. Y este es el nivel más alto del Coliseo. Cuando el agua de la reserva bajaba por el acueducto por la colina Caelia, el agua pasaba por la tubería de la reserva y reunía la suficiente para trasladarla todo el camino hasta las fuentes del Coliseo. Así es como lo hacían sin bombear. Algunos historiadores creen que el Coliseo utilizaba su suministro de agua para las grandes batallas navales que organizaban como entretenimiento. Algunos calculan que el acueducto del Coliseo era lo suficientemente grande para llenar el foso con 2,5 metros de nivel de agua durante la noche. Pero quizás más difícil que llevar el agua al Coliseo era mantenerla allí.
Veamos, en Roma llueve una media de 75 litros cúbicos al año, lo que es mucha lluvia, así que sin un buen sistema de drenaje el suelo del Coliseo se podía transformar en una piscina gigante. Pero los diseñadores del Coliseo tuvieron eso en consideración y construyeron una serie de zanjas de drenaje que finalmente canalizaban el agua hacia el exterior, por los bajos del Coliseo. Aquí los ingenieros romanos demostraron ser tan eficaces como brillantes. Recordemos que primero tuvieron que drenar el lago de Nerón construyendo grandes cunetas, selladas con cemento, desde el lago hasta el río Tíber. Un trabajo arduo, pero curiosamente una gran suerte, porque las zanjas permanecieron en su sitio y el Coliseo fue construido encima. Gracias a todas esas zanjas subterráneas, la base del Coliseo permaneció aislada y seca durante 2100 años. Por eso el Coliseo aún está en pie. El magnífico foso podía albergar acontecimientos impresionantes que eran tan sangrientos como espectaculares. Pero la suerte final dependía de mantener a la gente bien entretenida y bien alimentada. Se le llamaba pan y circo. Era la enorme tarea de aportar grandes espectáculos y comida sabrosa. El estadio Petco, en San Diego, es el hogar de los Padres de San Diego. Al igual que muchos de los estadios modernos, puede albergar de todo, desde juegos de béisbol a conciertos de rock and roll y espectáculos con fuegos artificiales. Eso vale también para el nuevo estadio de Wembley. Este edificio está diseñado para funcionar 7 días a la semana. Tendrá mucha actividad. Habrá restaurantes abiertos. Se darán banquetes y conferencias en este edificio todos los días de la semana. En otras palabras, los actuales estadios modernos son más que lugares de deportes. Veámoslos como un teatro con un escenario colosal. Y en esos términos, la audiencia normalmente se orienta hacia el escenario. Pero uno de los aspectos más fascinantes del teatro es lo que sucede detrás de la escena. Puertas falsas, ascensores, los vestuarios, las zonas de almacén de atrezzo. Toda esta tecnología teatral a gran escala, todo comenzó con el Coliseo romano. Una de las cosas que más me fascinan del Coliseo es su aspecto teatral. El Coliseo era todo espectáculo. No eran solo las luchas de gladiadores, ni solo las ejecuciones. Era un espectáculo a gran escala, desde por la mañana hasta por la noche. Hace 2000 años los antiguos romanos inventaron el concepto de gran espectáculo. Espectáculos de varios días que incluían gladiadores, animales salvajes, batallas navales, escenarios elaborados, grandes recursos mecánicos, orcas gigantes y grandes cambios de vestuario. El Coliseo romano era como Las Vegas de hoy en día, el lugar de reunión más lujoso y más entretenido que el mundo haya visto nunca. Yo creo que un romano que fuese al Coliseo por primera vez tenía que quedarse totalmente aturdido. Tenían que sentirse embobados, tanto por la ingeniería como por el espectáculo que veían. Cuando camino hacia el Coliseo, me impresiona la sofisticación de la ingeniería que alberga, y al mismo tiempo me sobrecoge la sensación de horror. Después de todo, es un monumento a una de las cosas más horribles que han tenido lugar en la historia de la humanidad. La película Gladiador retrata con bastante precisión la grandiosidad del Coliseo. Casi todas las mañanas comenzaban con las venatio o escenas febriles que incluían muchos animales salvajes. Leones, tigres y osos pasaban hambre durante días para poder atacar en el foso a cualquier pobre infeliz que estuviese allí. A veces los propios animales eran perseguidos y asesinados por cazadores profesionales. Después se transformaba en un circo. Se podía asistir a las actuaciones circenses con números de elefantes. Había mujeres gladiadoras, podía haber enanos y podían verse senadores de 75 años de edad jugando un partido. La base del escenario del Coliseo era solo la punta del iceberg. Debajo, como podemos ver, había todo un mundo subterráneo llamado el hipogeo. Era una madriguera de estrechos pasillos, pequeñas estancias y cámaras completamente aisladas de los ojos de los espectadores. Los cuidadores, llamados bestiari, conducían a los animales salvajes a través de esos pasillos hasta sus jaulas. Los animales enjaulados eran entonces llevados a unos ascensores accionados a mano y trasladados hasta las puertas que daban al foso. Era teatro, era sangriento y era escalofriante.
Por ejemplo, cuando representaban tragedias griegas, si el apuntador llamaba a alguien que tenía que morir, el personaje, que solía interpretarlo un criminal, moría realmente. Parece que no dejaban nada al azar. Desde el proscenio podían surgir escenarios completos que, a medida que subían al nivel de las estructuras, se abrían y se desplegaban de repente ante sus ojos. Así que uno podía ver una montaña, podía ver pequeños edificios, todas las estructuras que uno se pueda imaginar. Todo ello quedaba instalado sobre el foso. A mediodía en el Coliseo era el momento del acontecimiento principal, los gladiadores. Este es el Ludus Magnus, la sala de los gladiadores. Es de suponer que muchos de ellos era lo último que veían antes de salir al Coliseo para encontrar una muerte sangrienta. Los gladiadores hacían su gran entrada a través de este túnel que está debajo de mí. Junto con los acróbatas, músicos y juglares, los juegos de los gladiadores eran como los sábados de la Super Bowl de hoy, y aquellos hombres eran las superestrellas. El modo en el que nosotros idolatramos y casi endiosamos a nuestros grandes atletas debía de ser casi igual en la antigua Roma. Los gladiadores tenían seguidores. Los gladiadores de la antigua Roma también tenían clubs de fans que los seguían. Y había admiradoras, mujeres que seguían a los gladiadores. Estos hombres eran sex symbols, como lo son los atletas famosos de hoy. Los estadios modernos de hoy no solo nos entretienen, también nos alimentan. Yo, por ejemplo, no puedo imaginar un partido sin un perrito caliente, un refresco o un paquete de cacahuetes. Gracias. En el antiguo Coliseo, los romanos también tenían sus aperitivos favoritos. Pero créanme, su comida no era como la que nosotros acostumbramos a comer durante un partido. Tomaban fruta fresca, pan, queso y cosas así. Pero también tenían un aperitivo de verduras con salsa de pescado llamado gerum, que, no bromeo, estaba hecho de las vísceras fermentadas de las anguilas negras. Tengo que probarlo. Oh, sí. Y si eso no calmaba su apetito, también tenían el equivalente al perrito caliente y cerveza. Era una pasta aromatizada con cebollas crudas o ajo, majado en vino y un poco de sal. Y si formaba usted parte de las clases bajas, no se preocupe, le darían de comer la carne de los animales sacrificados durante los juegos, un poquito para cada uno. De todas las experiencias del Coliseo, una de las más delicadas era la música de fondo. Pero por aquel entonces no era una música por la que morir, era una música con la que morir. Imaginémoslo, los gladiadores matándose entre ellos a los acordes de la música de un órgano. Así es, el Coliseo romano tenía un órgano, pero no estaba accionado por aire como los órganos modernos, estaba accionado por... ¿qué si no? Agua. Les mostraré lo que quiero decir. Estamos con Rodney Briscoe. Rodney, estoy muy emocionado de estar aquí porque creo que eres la primera persona que ha recreado un antiguo órgano de agua en 400 años. Sí, es impresionante. Este del que me hablas tiene la cuarta parte del tamaño del que había en el Coliseo romano. Por lo que sabemos, sí. ¿Podemos probarlo? Vaya. Hablábamos de una prueba. Originalmente se supone que tenía una corriente que básicamente atravesaba por aquí para llenarlo de agua. Tenemos un bombeo de agua. Ahora explícame cómo funciona. Sí, el agua entra por la parte superior y va drenando hacia el tanque de la parte inferior aspirando aire. Ah, ya veo. Si miramos aquí abajo vemos las burbujas de aire. Todas esas burbujas son el aire que ha aspirado y que produce la presión de aire. Esta rueda de aquí es la que acciona el tambor que interpreta las diferentes notas. ¿Es como el que podíamos encontrar en el Coliseo romano? ¿Tocaba solo? Sí, órganos que tocaban solos ya eran conocidos en los tiempos prerromanos. Esta música que estamos escuchando creo que es del Renacimiento. Sí, esta melodía es una melodía anónima de ese periodo. Pero lo que estamos oyendo ahora podría ser un sonido como el que oían en el Coliseo. Yo creo que por lo que sabemos, sí. Impresionante. Hoy en día la tradición musical del Coliseo romano continúa, aunque por suerte las partituras musicales no son para espectáculos tan sangrientos, sino para la gente que cruza masivamente las puertas de entrada del campo.
Mantener a toda esa masa de espectadores alimentados y entretenidos era la parte fácil. El auténtico reto era sacarlos al final del día, a salvo, con eficacia, sin revueltas, como los antiguos romanos querían hacer. Pero ¿cómo se consigue sacar a 55.000 personas de un estadio cuando nadie lo ha hecho antes en todo el mundo? Hemos encargado un estudio para averiguar la respuesta. San Francisco, California. El primer juego de las series mundiales de 1989. De repente, un devastador terremoto de magnitud 8 golpea la zona de la bahía y 55.000 espectadores aterrorizados corren hacia las salidas del estadio. Por suerte, el estadio ha sido diseñado justo para esas salidas masivas, así que todos salen vivos. Yo creo que el terremoto de San Francisco demostró que los sistemas de salida del estadio eran los adecuados. ¿Dónde aprendimos a construir unos estadios tan seguros? Todo comenzó, no es sorprendente, en el antiguo Coliseo. Los romanos inventaron el control de las masas, sin ninguna duda. Las entradas para los juegos de gladiadores eran libres, así que todo el mundo quería ir. El Coliseo estaba siempre lleno, lleno hasta los topes con 55.000 espectadores hambrientos, gritones y con tendencia a las disputas. Pensémoslo, era bastante fácil introducirlos en el Coliseo con seguridad. Los espectadores llegaban al Coliseo en distintos momentos, porque el Coliseo tenía un número de puertas sin precedentes, 76 en total. El gran reto era sacarlos de allí a salvo y en orden. Antes como ahora, al final de cada espectáculo, todos quieren salir al mismo tiempo. Lo que hacemos es un análisis del tiempo de salida, hasta la última persona que abandona el último asiento de la última grada. ¿Cuánto tiempo le lleva llegar hasta la puerta? Y en este edificio es de unos 12 minutos. Hoy hay una ciencia completa dedicada a estudiar el tráfico de gente. Para estudiar cómo usted y yo entramos en los edificios, nos movemos dentro de ellos y los abandonamos. Hoy, si uno es arquitecto y diseña una tienda, un crucero, un casino, un museo o un lugar de deportes en Norteamérica, cualquier lugar que requiera mucho tráfico de gente, entonces la ley le obligará a consultar antes con ingenieros como estos. Todo es por la seguridad. Todo es para que los espectadores disfruten del día y se sientan a salvo. Hace 2000 años no existía la ciencia del tráfico de gente, no había leyes sobre el control de las masas, no había experiencia previa sobre cómo manejar a 55.000 personas en un edificio. Todos los diseñadores del Coliseo tuvieron que guiarse por sus instintos sobre ingeniería. Y qué brillantes instintos tenían. Los historiadores creen que las puertas del Coliseo y los pasillos aislados estaban tan perfectamente situados que los 55.000 espectadores podían abandonar con seguridad el edificio en menos de 15 minutos. Lo que han oído, en menos de 15 minutos. Así que es impresionante lo que lograron conseguir con respecto al tiempo de salida. No se diferencia mucho de la salida de un estadio moderno. Quizás lo podamos definir de una forma un poco más clara de lo que ellos podían hacer, pero con el mismo resultado. Que sepamos, nadie había intentado calcular esto antes. Por eso decidimos ser los primeros en ver si en realidad 55.000 espectadores podían ser evacuados del Coliseo romano en menos de 15 minutos. Comenzamos aportándole datos estadísticos al programa de software conocido como STEPS. STEPS ha sido desarrollado por expertos en seguridad contra el fuego para asegurar los tiempos de evacuación de un edificio. Después, el modelo creado muestra cómo la gente se levanta de sus asientos. Se levanta o se sienta o se mueve entre los asientos, sube o baja a los distintos niveles del Coliseo y finalmente llega a la salida. El análisis de evacuación de STEPS nos dice que los historiadores nos pueden calcular con exactitud el tiempo de evacuación del Coliseo. Por ahora hemos calculado que les llevaría por lo menos unos 20 o 25 minutos. ¿Qué podrían hacer los diseñadores del Coliseo para mejorar los tiempos de evacuación? Creo que una de las primeras cosas podría ser intentar reducir el tamaño de los escalones. Lo segundo que yo sugeriría sería incrementar el ancho de las escaleras, porque muchas escaleras pequeñas ayudan a entorpecer a las multitudes. Y lo último sería aumentar los espacios abiertos del estadio en las zonas de los asientos, hacia el interior del Coliseo. Según los modelos del ordenador, hay indicios de que el Coliseo fue construido para que las clases superiores tuviesen un tratamiento preferencial a la hora de salir del estadio. Parece que los espectadores ricos tenían acceso a un número superior de salidas.
salidas que tenían un tamaño más grande para huir. ¿Y qué sucede en los estadios de hoy? ¿Han sobrevivido hasta hoy las vías de salida del Coliseo para los romanos importantes? ¿Podían las personas con asientos caros salir con más facilidad? ¿Pueden los estadios de hoy ser evacuados tan rápidamente como su precedente romano hace 2000 años? Le he preguntado al hombre que diseñó el Petco Park de San Diego. No importa si estás sentado en un sitio caro cerca de la acción o en un sitio barato más arriba. La velocidad a la que se puede salir está diseñada para ser la misma que si vas andando. La gente en el nivel más bajo probablemente saldrá del parque más rápido que los de las gradas altas, porque tienes más camino por las rampas y desde las escaleras del nivel superior. Hemos estado viendo en referencia a los estadios y a los acontecimientos que tenían lugar en ellos, que los antiguos romanos nos llevaban ventaja. Después de todo, ellos inventaron la idea del estadio y del entretenimiento espectacular para el público. Y haciendo esto, también crearon varias tecnologías que todavía hoy están entre nosotros de una forma u otra. Ninguna construcción de ningún gran tamaño puede acometerse sin una grúa para elevar pesos pesados. Es indudable que nadie construirá ya estadios de deportes modernos sin cemento. Es lo que da unidad a todos los proyectos. Los clásicos arcos romanos, tanto grandes como pequeños, son todavía un elemento funcional en los estadios de todo el mundo. Y no olvidemos los pequeños detalles que damos por hecho, como las entradas, las puertas numeradas y los asientos reservados. Todo ello proviene del sentido del orden y de la organización de los romanos. Podemos agradecer al cálido sol del verano de Roma, tanto como a los arquitectos romanos, la inspiración de los primeros estadios cubiertos del mundo. Y por haber aportado agua a todos los niveles del estadio en forma de fuentes y salas de descanso. Es indudable que ningún estadio moderno puede igualar al Coliseo teatralmente. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted una buena batalla naval en su estadio de deportes favorito? Pero quizás el aspecto más impresionante del diseño y de la tecnología del Coliseo romano sea que 2000 años después, los estadios modernos no pueden evacuar a 55.000 espectadores mucho más rápido de lo que lo hacían en el Coliseo. ¿En qué lugar nos deja eso? Bueno, con una sensación muy frustrante. Después de 22 siglos nos quedamos sorprendidos con los romanos y con su magnífico Coliseo. Soy Michael Gillen. Nos veremos en el próximo episodio de El origen de las cosas.